Independientemente de lo que usted pueda creer o no creer acerca de los resultados de la encuesta Gallup, el hecho cierto es que esa encuestadora, históricamente en la República Dominicana, ha dado en el clavo en relación a los pronósticos electorales. Y eso le ha valido a esa encuestadora la confianza, la credibilidad de la población en general. Si mañana preguntáramos a la población dominicana cuál es la encuestadora más creíble y mejor posicionada, de seguro que la respuesta de la población va a favorecer a Gallup. Sí, así es. Entonces, nosotros podemos tener diferencias, podemos cuestionar inclusive la metodología o las preguntas, pero ciertamente cuando habla Gallup, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para emitir una opinión desfavorable. La encuesta Gallup lanzó la primera de muchas encuestas que van a... 3 encuestas va a ser en este año. ¿Cuántas? 3. Tres. 1, 2 y 3, o sea, faltan 2. Yo creo que son 3 que faltan. Y la población... Bueno, en este año faltan 2. Cada 45 días fue que dije. Bueno. La población siempre está a la expectativa, está a la espera de esos resultados. Se dieron estos primeros resultados, es el momento para que comentemos. Sí, pero antes que nada, con la anuencia de ustedes, para que la gente sepa el contexto en el cual se realiza y qué es una encuesta. Por ejemplo, ¿qué es una encuesta? Las encuestas son para medir opiniones. Opinión. De un momento. Sí, la opinión significa instantaneidad de deseo, de expectativa. Es decir, que no necesariamente lo que usted piensa hoy lo piensa mañana. Entonces, eso en la encuesta se refleja la opinión. ¿Qué es una encuesta? Bueno, para graficarlo, supóngase usted que Firpo, que vive en una zona, vamos a decir, media rural, media urbana, nos invita a su casa, ¿verdad? Y como su familia y él son personas que nos invitan y nos podría agradar la presencia nuestra, nos ofrece un sancocho. Que debiera hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Debiera hacerlo. Él nos ofrece un sancocho, muy bien. Entonces, al sancocho se le echa todo. La esposa de él, entonces, cuando dice, bueno, el sancocho está. ¿Cuándo dice una persona que el sancocho está? Porque va y lo aprueba el sancocho. Está en el punto. ¿Qué hace la esposa de Firpo para que ese sancocho esté en el punto? Que va y saca un poquito, no se come la palangana del sancocho, sino que coge una muestra pequeña. Representativa. Sí, y lo toma. ¿Dónde es que está la muestra representativa? En el medio, que es donde se concentran todos los sabores. Entonces usted, lo coge ahí, y entonces ella determina si está el sancocho bueno o malo. Las encuestas son igualitas. Se toma una muestra de lo que se puede estar pensando la mayoría de la sociedad o el contexto donde se mueve. En capacidad de votar. Sí, en este caso se toma una muestra, la Gallup, la ficha técnica, que para mí es una de las fichas técnicas más completas, porque se han publicado algunas encuestas donde dan números, sobre todo números que están referidos al ambiente político electoral. Y esta encuesta no solamente está referido al ambiente político electoral. Entonces, 1.200 muestras se tomó de esta encuesta y la encuesta se realizó del 1 al 5 de abril y dio como resultado una serie de datos, porque eso es lo que transmite, son datos estadísticos, ¿verdad?, que transmiten las encuestas. Entonces, las encuestas te dan datos estadísticos. La gente le ha hecho más caso al tema político electoral porque el ambiente es lo que se respira. Pero ahí hay datos sumamente
aleccionador. ¿Como cuáles datos, Firpo, te llaman la atención? Bueno, en primer lugar, la encuesta refleja que los tres principales problemas de la gente son la inflación, la seguridad y el desempleo. ¿Y la corrupción, entonces? Aparece después de esos temas. ¿En el cuarto lugar? Eso no significa el hecho de que la corrupción esté en quinto o sexto lugar, no significa que la gente no se preocupe por eso, sino que la intensidad de los otros temas Sí. Es mayor. son más prioridad. Es mayor, que es mayor. el tema de la corrupción. Y entonces los candidatos, ¿cómo quedaron en esa encuesta? Bueno, Los candidatos hay por un lado, candidato. y los partidos. Hay un candidato que no está conforme con la encuesta, pero es el único que ha crecido. Leonel Que yo, Fernández. Sí. bueno, yo dando consejo a la fuerza del pueblo, yo no criticaría esa encuesta. ¿Por qué? Porque esa encuesta potencializa a Leonel Fernández si sigue, los datos Porque la misma encuesta dice que tiene un 36% de rechazo. 37 De rechazo. de tasa de rechazo. Sí, pero ¿y la aprobación? Y la aprobación no tiene una intención de voto del 26%. Es alta. Es muy alta. Sobre todo, si recuérdate que la Fuerza del Pueblo, que es el partido sostén de la candidatura de Leonel Fernández, sacó menos de un 5%. Y ahora está por el 18%. Y aparece por encima del PLD. Y que por el nunca había PLD, aparecido. un partido que acaba de... Entonces es un crecimiento. Es un crecimiento. que ha casi crecido. exponencial. No, no, y Luis ha entonces, bajado un poco y a veces como cayó. estrategia política, lo que demandaba eso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Los estrategas de la Fuerza del Pueblo sabrán más que yo de eso, pero yo hubiese sido estratega de la Fuerza del Pueblo y fijara mi atención en el 26%. Y bueno, en el 2020... ¿Esa aprobación es al partido o al candidato? No, al candidato, porque Al el partido candidato. tiene un 18%. Los Es candidatos a están Leonel. por Yo, encima por de ejemplo, los Leonel partidos. sacó un 8%, el bloque, en 8% de las votaciones en el 2020. Y va por el 26. Estamos hablando de que la ha triplicado. Yo, si estratega de la Fuerza del Pueblo, digo, bueno, si esa tendencia sigue triplicándose, yo puedo llegar al 51. Por supuesto. Pero entonces ellos comenzaron a criticarla antes de tiempo, antes de conocerse los datos. Y ya eso No, porque lo ellos, invalidó. ellos hablaron una vez de un empate técnico. Sí. Y que tienen encuestas donde tienen un empate técnico con Sí, Luis pero ellos, Abinader. los datos de la encuesta en sí misma, ellos la descalificaron desde antes de salir. Es la primera Muy vez mal que yo hecho, veo. muy mal Sí. hecho. Muy mal hecho. Es la primera vez que yo veo que una encuesta se descalifica sin antes salir a lo público los datos. ¿Qué otro dato te llama la atención, Phil? Bueno, sí, el tema haitiano que parece medular en la sociedad dominicana, solamente un 2% lo considera un problema. Es decir, que es un tema para el análisis. ¿Qué tan real es la situación que la gente no lo está percibiendo? ¿O es que los otros problemas son tan grandes que están obnubilando este? La otra interpretación, Firpo, tú como sociólogo, es que una gran parte de la población dominicana está siendo beneficiaria Sí, sí. del tráfico y la Ilegal, presencia. Ilegal y la Ilegal también. Y hasta de la presencia legal. La ¿cómo dependencia así? de la mano de Bueno, obra. está el caso de los sectores productivos. Aquí hay sectores productivos que tienen una presencia de mano de obra haitiana que ronda hasta el 80%. O sea, entonces se invierte, según la ley, Se invierte porque Otro tema medular preocupante, Educa se hacía eco de que solamente un 1% considera que la educación es una prioridad. eso sí es grave. Tenemos 10 años Eso es muy grave. con el 4%. Hemos invertido 25,000 millones de dólares, no de pesos, en el tema de la educación y seguimos en el mismo sitio con los mismos indicadores. Solamente ha mejorado el nivel salarial de la burocracia y del magisterio. Entonces, en términos de la calidad de que los muchachos aprendan a leer, ¿A dónde ha escribir. ido a parar todo ese dinero? Pues Bueno. ahí pudiera haber algo parecido a mucho más grande que ¿De Calamar. cuánto es el presupuesto de educación? Más de 200,000 millones. 231 De mil pesos. millones.
De pesos. 231 mil millones de pesos, más o menos. En el 23. Ahora sí. Sí, porque cuando tú lo pongas en el 24 y el 25, Sí. va a ser mucho mayor. Claro, porque va creciendo. Va creciendo el Porque presupuesto. no es el 4% del presupuesto, No, sino no, el 4% del Del Producto, PIB, Producto Interno Interno Bruto. Sin embargo, fíjense una cosa. El tema de la inversión de educación está ligado, antes los políticos que ocupaban puestos en obra pública siempre terminaban aspirando a la presidencia de la República. ¿En obras públicas o en educación? En obra pública. Y Ah. ahora pasó de obra pública a educación, Educación. porque es donde se maneja más dinero. Claro, claro. Sí, sí, ha habido varios aspirantes. ¿Qué otro dato llama la atención en la encuesta? Bueno, hay otro dato muy escalofriante. Ustedes no han dicho en qué lugar quedó el presidente de la República, tampoco. En cuanto, no, porque hay variables. El Por ejemplo, PRM y Luis Abinader, que son... hay una característica, porque se hace una relación entre la tasa de rechazo y la cantidad de gente que dice que va a votar. Por ejemplo, Abel Martínez tiene una tasa de rechazo de 20%, Luis Abinader de 26% y Leonel Fernández de 37%. Ese es el dato frío. Sin embargo, tú observas que la gente que dice que va a votar por Abel Martínez es 16%. Significa menos que la tasa de rechazo, o sea, la cantidad de votos. En el caso de Luis Abinader es superior. En el caso de Leonel, 26-37. ¿Cuánto en el caso de Luis Abinader? Varía, porque a veces le preguntan, bueno, ¿quién mira, usted cree? mira ya. Bueno, aquí está. Dice ahí, por eso es prorrateado. O sea, eso es prorrateado. Ahí están quiere los decir, indecisos también. eso quiere decir que el 53% es del voto efectivo. O sea, el voto efectivo es aquel que dice que Ese es un escenario de primera vuelta. de primero, no, ¿Verdad? Porque si se suman, si ellos dos se juntan, Abel y Leonel, eso no pero da... Si los dos se juntan, no, esos votos no se transfieren mecánicamente uno hacia el otro. Alguien se tendrá que abstener. O sea, porque los votos no... Pero los también hay que sumar, Luis. La unidad podría despertar Pero aún sumando, Sí, expectativa pero de triunfo. es larga la distancia. Pero el tema es que ahora mismo, después de la encuesta, precisamente, aun cuando los datos no se creen, se sigue lo que la encuesta dice. ¿Qué es lo que la encuesta dice para los partidos políticos? Que tienen que aliarse a la oposición. No hay otra forma de competir. No hay manera de competir si por lo menos el PLD... Peñaguaba está diciendo eso. Peñaguaba está impulsando la unidad. Sí, lo que pasa es que el interlocutor más válido para impulsar esa unidad no es Peñaguaba. Por eso es que se buscó, se buscó como gerenciar o darle un nuevo impulso a esas expectativas de necesidad que hay sobre esa unidad a Miguel Vargas Maldonado. Y Miguel Vargas, que tiene una tasa de rechazo superior, porque tú ves que dice, tú ves que Leonel tiene 37, pero si ahí ponen si ponen a Hipólito y ponen a Miguel, pero Miguel salió Miguel con punto sale 5. en las encuestas. Punto 5. No, Miguel. el PRD, Miguel ni sale. Punto 5. Yo quiero destacar algo, y es la fortaleza del presidente, porque por encima de todos estos problemas que se refieren, aún la gente expresa la intención de votar por él. El presidente está por encima del partido con más de un 10%, está por encima de sus funcionarios que le generan situaciones crispadas con la población y de crítica y a veces de rechazo. Entonces, ese es el gran valor del gobierno, el presidente de la República. La persona que es capaz... Parece ser el principal activo político. Sí, el principal activo. Del Indefectiblemente. PRM. Sí, es el principal activo político del PRM y es el que genera mayores expectativas en torno a la posibilidad de la continuidad del gobierno. Porque no se habla de los otros precandidatos Nadie habla sino del PRM. ellos mismos hablan de ellos mismos.
O sea, nadie más habla de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, según ha manifestado son? públicamente, está Guido y está Ramón Ramón Alburquerque, que ya se lanzó. que son los, y Guido dice que Que se también va a lanzaría. participar. Por cierto, que el PRM dijo, y eso es importante también resaltarlo aquí, ya los partidos, según la ley electoral, tienen que comunicarle a la Junta Ya el empezaron los método plazos. que ellos van a Ya usar. venció ese plazo. Sí, el jueves pasado, el Venció. 14. Y cada partido En dijo... 6 meses habrá primaria. en todos los Entonces, ¿qué partidos. significa? Ya los partidos decidieron utilizar todos los métodos que la ley dispone. ¿Cuáles son todos los métodos que la ley dispone? Están las primarias abiertas, están las primarias cerradas con padrón propio, semiabiertas, están las encuestas, están Las convenciones. están las alianzas. Entonces Están ya las la convenciones. convención, no, porque ya la convención es a ratificar Para proclamar. para proclamar, que eso tendrá que hacerse, la proclamación, el día 29 de octubre, según el calendario de la Junta Central Electoral, porque lo que decidieron acogerse por primaria, tienen que hacerlo del 1 al 5 de octubre. Y lo que decidieron, pues hacerlo por encuesta, por mecanismo de alianza, lo que sea. Entonces, tendrán hasta el 29 y el día finales, el último domingo de octubre, deben anunciar de manera oficial cuáles fueron los que salían electos. Una pregunta, escúchame, Firpo. ¿Cuál método escogió el Partido Revolucionario Moderno? Todos los métodos Cerrado. ha habido. Es decir, por ejemplo, para la presidencia de la República habrá primarias con padrón cerrado. Para la presidencia de la República. Para elegir los candidatos de legislativo, municipales, entonces escogió en una parte las encuestas y en otra parte también el mecanismo de la alianza y el mecanismo de las primarias. Okay. Es decir, que vamos a decir, el PRM acordó, igual que la mayoría de los partidos. Un menú de lo que diverso ofrece la ley. de lo que ofrece la ley. Para no, vamos a decir, jerarquizar de manera lineal un único método, sino Ok. que lo varió. Otro dato que aparece es el referido a los municipios, pero es una cuestión genérica. El PRM también sigue favorecido. Se le preguntó a Acevedo que si no habían datos, dijo que eso era demasiado trabajoso, que simplemente le preguntaron a la gente la intención por el gobierno municipal. Y también el PRM aparece con un 51%, pero eso no se sabe dónde es. Ya. Hay, Una última Sí. consideración que es bueno que comentemos. ¿Dónde aparecen los progres en la encuesta? Es decir, Guillermo Moreno, por ejemplo, el partido de Mira qué pasa, recuérdate que... Frente Amplio. Él se excusó que los pequeños no lo incluyó. No, pero en realidad... Es que Él no incluyó a los pero en Guillermo aparece. algunos. Guillermo aparece y, algunos, sí. Lo y que María pasa es- Teresa. Pero él pidió Lo que excusa. pasa es que dentro Pidió del marco... disculpas. Sí, porque Lo- yo escuché la entrevista. Porque si hacen una encuesta y hay la previsión de 6 candidatos presidenciales, o por lo menos La precandidatos, legión de servidores se quejaba de que no lo entonces mencionan. deben aparecer esos candidatos. Sí, lo que pasa No es... debe haber discriminación. Él, en la introducción que hizo para dar los datos de la encuesta, él admitió el hecho de que no puso algunos candidatos y que va a corregir esa parte Sí, en esta próxima para la encuesta. próxima. Sin embargo, en el caso del progresismo, recuérdate que hay un factor, un elemento que está en proceso de construcción, o sea, como tal, el progresismo, o lo que reivindican el progresismo, están en proceso de construcción y están dispersos. Todavía no No hay un frente. No hay un frente que potencialice la capacidad. Si lo miden en las condiciones actuales, van a salir más chiquitos de lo que probablemente son. Entonces, sí, Todo eso quiere decir que los progres tienen que apurar el paso Es que hay un para problema histórico. conformar esos frentes para potencializarse. y potencializarse y Claro, aparecer en las Claro, encuestas. y yo estoy casi seguro que si hacen eso, lo que tú estás diciendo, en las próximas encuestas saldrán con un número significativo, sobre todo en las municipales.
Muy bien. Mira, es un problema terrible, la atomización de los grupos de izquierda. Y en estos momentos la tendencia apunta a favorecer a la partidocracia. Tradicional. Sí, y la debilidad es más ostensible que nunca de los progres, como dijiste tú. Uno, por el complejo de cabeza de ratón que tienen algunos y que no observan ninguna posibilidad de alianza si no le están presidiendo. Porque aquí definitivamente tiene que aparecer un liderazgo capaz de desprenderse de los intereses personales. Porque de lo contrario nunca vamos a poder articular esa idea que supuestamente representa las mejores ideas, pero que al final no nos representa ni a nosotros mismos o la sociedad no nos hace caso. ¿Cómo es posible? Porque dentro de los progres, yo creo que estamos nosotros. Sí, ¿Verdad que sí? Ahora, el progresismo, hay que entender algo. El progresismo es un sentimiento. Primero, no es una estructura. Tú no puedes absorber a unas ideas pero en torno a una estructura, porque entonces tú digas, bueno, pero son pequeños. La No. palabra clave es la que dice Pero estamos Firpo, arrastrando. la dispersión. Hay una Sí, dispersión muy pero grande. eso es parte, porque recuérdate que el progresismo son concepciones filosóficas. Por ejemplo, ¿en qué se basa la filosofía progresista? Se basa en situaciones que hasta los partidos grandes están tratando demagógicamente usar como mecanismo discursivo para atraer gente. Pero significa que esas ideas son atractivas. Claro que sí, Entonces, son agradables. lo que ha faltado es una estructura orgánica que canalice esas ansias, esas expectativas de la gente a nivel del progreso, que es lo que reivindica y representa o podría representar una estructura progresista. Ahí es que está la debilidad. Muy bien. Señores, vámonos a la pausa y regresamos. La ideología del progreso